bienvenidos a nuestro video. Hoy somos el equipo número 2 de la materia métodos numéricos. En esta ocasión, mi nombre es Ernesto Ramírez. Yo soy Andrés Navarro González. Yo, Gilberto Ortiz de Santiago. Yo, José Eduardo Ramírez Medina. Yo, Ismael Salvador Ramos. Yo, José Armando Vázquez Villafuerte. Isaac Sandoval. Arturo José Nay Mecho. Y pues somos integrantes del equipo número 2. Los temas que los ves posiblemente los ves en pantalla, así que espero les guste el video y pues comenzamos. ¿Qué es el análisis de Fourier? Joseph Fourier fue un físico matemático francés muy reconocido por su trabajo en la descomposición de funciones periódicas en series trigonométricas convergentes, mejor conocidas como series de Fourier. Más adelante, junto con la transformada de Fourier, formaron análisis de Fourier. Este tiene grandes aplicaciones en distintos campos como el procesamiento de señales, la neurociencia, la mecánica cuántica o la estereoscopía. Pero, ¿qué es la transformada de Fourier? Esta es una expresión que nos permite transformar cualquier función al dominio de la frecuencia, aunque ésta no sea periódica. Es decir, nos permite conocer cómo se influyen los valores de una función en términos de una frecuencia, como podemos observar en la expresión. Vamos a tener una integral de menos infinito a infinito de una función que depende del tiempo con respecto a esta variable. Al fijar la frecuencia, vamos a tener como resultado una función que va a depender de la misma frecuencia. Teniendo esto en cuenta, podemos llegar a la integral de una transformada inversa o de una antitransformada, el cual tendremos una función que dependerá de la frecuencia y nos la va a transformar a una función que depende en este caso del tiempo. La gráfica que está en pantalla resume muy bien lo antes dicho. ¿Pero qué hace esta fórmula? Bueno, principalmente gráfico. Podemos ver una función que en el dominio de tiempo quizás tenga una apariencia un poco extraña, pero que al pasarla al dominio de la frecuencia, con la transformada de Fourier, se convierte en una serie de pulsos que surgen del eje X. En este caso podemos observar que la ubicación de cada uno de ellos determinará cuáles son las frecuencias que componen la función original. De esta manera podemos saber mucho más sin ni siquiera conocer cuál es la expresión que la define, pero toman fuerza e importancia en las series de Fourier. Estas son funciones armónicas compuestas que poseen una infinidad de términos, además que tienen un elemento de tipo constante. Su principal utilidad es la aproximación de diversas funciones. Un ejemplo muy claro es el pulso rectangular. Esta no es ni continua ni mucho menos elemental, pero mediante la utilización de muchos términos de esta sumatoria se genera un efecto más limpio y aceptable. Pero, ¿qué significan las partes de la serie de Fourier? Primero tenemos la frecuencia, que es el recíproco del periodo. La función del seno y coseno van a tener múltiplos enteros de la función original, p de t. Luego a sub n y b. Sub n son los coeficientes que me digan qué tan parecidas son las funciones coseno y seno respecto a la función original p de t. Y por último tenemos esta constante a sub 0 medios, el cual es el valor medio de la función p de t, que es la que queremos representar por medio de esta serie. Por ejemplo, esta función podemos observar que es par, por lo tanto solamente hará falta funciones coseno para representarla, ya que la similitud de la función seno, que es impar, en esta es 0 en todos sus coeficientes, van a ser 0. También podemos representar funciones discontinuas por medio de esta serie. Entre más funciones seno y coseno sumemos, más parecida a la función original. Una relación entre la transformada y series de Fourier. Podemos partir de esta expresión, la cual es equivalente a la expresión de la serie de Fourier vista anteriormente, ya que se puede llegar a ella a partir de desarrollar esta sumatoria. Este C sub n se define como el producto escalar entre nuestra función pt y nuestra función que relaciona la frecuencia, y este producto va a ser igual a 1 sobre t por la integral en un periodo de nuestra función pt por la conjugada de nuestra función de la frecuencia. Esta C sub n nos va a decir el índice de similitud que hay entre nuestra función pt y nuestra función que relaciona la frecuencia con un n establecido. Hay que tener en cuenta que esta pt es una función periódica. Al momento de querer evaluar una función no periódica, es buena idea saber que nuestro periodo va a ir desde menos infinito a más infinito. Al observar la gráfica podemos ver que al aumentar el periodo, nuestra frecuencia empieza a disminuir y al hacer que este periodo tiende a infinito, nuestra frecuencia empieza a converger a un valor. Al tener en cuenta esto y la expresión vista anteriormente, podemos llegar a una expresión matemática equivalente, la cual es la que se presenta en pantalla, donde nuestra función pt, que era periódica, ahora va a pasar a no periódica, y esta va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito, que sería nuestro periodo que tomamos por ser sub f en el equivalente c sub n, y nuestra función de frecuencia. Aquí ya no se tendrá en cuenta sub n, ya que nuestra frecuencia va a converger a un valor en específico. Teniendo en cuenta esto, podemos aplicar la función de sub f, el cual es de la integral de menos infinito a infinito de nuestra función xt por la conjugada de nuestra función de frecuencia.
Y como puedes ver, esta función coincide con la transformada de Fourier y esta va a ser la antitransformada de Fourier, como podemos ver aquí. Estas son las equivalentes. Algunas aplicaciones del análisis de Fourier son análisis de circuitos, como las expresiones de los voltajes de un inductor y un condensador en dominio del tiempo representan ecuaciones diferenciales, pero en dominio de frecuencia se pueden llegar a igualdades mucho más fáciles de manejar. Las telecomunicaciones, con ayuda de la transformada de Fourier, nos ayuda a enviar una señal de audio por onda de alta frecuencia con dominio de frecuencia, después de pasar por un filtro. De igual manera con la transformada para pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo y después viceversa, para así llegar al receptor en donde vuelve a realizar la transformada de Fourier, entre muchas otras aplicaciones. ¿Qué es el análisis de datos experimentales? Bueno, para entrar al análisis de datos experimentales debemos saber antes algunas definiciones importantes, así que empecemos. Incertidumbre en las medidas. Cuando realizamos una medida experimental varias veces y obtenemos valores diferentes, representa una indicación de la incertidumbre inherente a una medida experimental. Debemos tener en cuenta la precisión, el cual definiremos como la mínima división o último dígito del aparato que estamos utilizando para medir. Siempre que realicemos una medida experimental, siempre debemos asignarle como error la precisión del aparato con el que se ha realizado, y siempre se representa a través del error. El error es la diferencia entre el valor observado o calculado y el valor verdadero, pero el problema en esta definición es que no conocemos el valor verdadero. Utilizamos como valor verdadero el valor medio de varias medidas, pero aún así, el error puede surgir desde el aparato o precisión de medida como del usuario. Pero existen varios tipos de error. El error absoluto indica el valor de la incertidumbre en un resultado experimental X. Tiene sus mismas unidades y se escribe junto con medida de este modo: valor experimental más menos valor absoluto de unidad. El error relativo es el error absoluto dividido por el valor experimental, adimensional, y por lo tanto sin unidades. De esta manera, error relativo igual a error absoluto entre valor experimental. Tener mayor fiabilidad en la medida experimental es recomendable repetir varias veces las medidas, 3 como mínimo. A partir de estos valores se calcula el valor medio, donde n es el número de medidas. El valor medio es considerado como la mejor estimación del valor de una medida experimental. Bien, ahora que sabes sus definiciones y vas a representarlos, es importante seguir una serie de reglas prácticas. Cada que realicemos un experimento, medimos cada magnitud al menos 3 veces, llamaremos x sub i a los diferentes valores obtenidos. El valor absoluto correspondiente a cada una de las medidas es la precisión del aparato, por lo cual obtenemos valor de la medida más menos error absoluto por unidad de medida. Para tener en cuenta los errores aleatorios, definimos el error estadístico como la desviación típica de las medidas, donde la desviación típica es la raíz de la suma de las diferencias de los valores de las medidas respecto al valor medio elevado al cuadrado dividido entre el número de medidas que hemos realizado. A partir de los datos experimentales calculamos el valor medido, el que consideremos como el resultado de las medidas. Su error absoluto se define como el máximo entre el error del aparato y el error estadístico. Todos los resultados que proceden de una medida experimental deben escribirse acompañados por el error absoluto y la correspondiente unidad. El número de cifras significativas en el resultado dependen del error absoluto. Este solo debe tener una cifra significativa, excepto cuando sea 1, en cuyo caso suele poner 2. Las últimas cifras significativas del resultado deben ser del mismo orden decimal que la última del error, como podemos ver en la tabla. ¿Qué es un péndulo oscilante? Un péndulo es una masa M conectada a una cuerda que tiene una longitud L, de manera que podamos hacer hacia atrás cierto espacio y después dejar que se columpie una y otra vez, o sea, estará oscilando. Este ejemplo que te acabo de explicar es conocido como un péndulo simple, ya que está conectada solamente a una masa con una cuerda. En otras palabras, es un oscilador armónico simple. Esto significa que va a tener una fuerza restauradora proporcional al desplazamiento. Podemos describir este movimiento con la ecuación del oscilador armónico simple, el cual nos dice que una variable x, que es función del tiempo, que es igual a cierta amplitud multiplicada por el seno o el coseno de 2pi dividido entre el periodo multiplicado por el tiempo. Pero ahora, si transportamos esa ecuación al péndulo, en lugar de x utilizaremos θ. Vamos a tener un ángulo que es función del tiempo.
Esto va a ser igual a cierta amplitud, en este caso θ máxima, ya que será el máximo desplazamiento angular que tenemos cuando jalamos esta masa. Después lo multiplicaremos por coseno y tendremos el mismo argumento aquí, 2pi entre el periodo por t. Hasta aquí todo sencillo, ¿no? Pues déjame aclararte ciertos puntos. Este oscilador armónico simple no es perfecto. Presenta un detalle, y es que solo es preciso en ángulos de θ menores a 20 grados, en ángulos muy pequeños, ya que si ampliamos el ángulo conforme a la amplitud, este presentará variaciones de precisión desde el 1 hasta el 10% de resultados cercanos. Pero bueno, vamos a suponer que estamos dentro de ese rango de ángulos pequeños. Una de las preguntas que podemos formar es: ¿cuál es el periodo que va a tener el péndulo y de qué depende? Bueno, para calcular el periodo de un péndulo utilizamos esta fórmula. Este pi es una constante. También tenemos una raíz cuadrada. Arriba tenemos a L, por lo cual incrementa la longitud, nos va a incrementar el periodo. ¿Por qué? Bueno, imagina esto: una masa en donde cuerda rotando adelante y atrás. Si hay rotación, una cantidad que es útil pensar es el momento de inercia. El momento de inercia de esta masa es esta cuerda, va a ser igual a esta masa puntual rotando sobre un eje. El eje de rotación es este punto de acá, y una masa puntual rotando sobre un eje está dada por m por r al cuadrado. Este será el momento de inercia, pero esta r es la distancia del eje a la masa, por lo cual esto es m por l al cuadrado. Vean que si incrementamos la longitud de la cuerda, aumentamos el momento de inercia. Esto significa que qué tan difícil es darle una aceleración angular a algo. Es dificultad de tomar esta masa y balancearla adelante y atrás, lo cual le tomará más tiempo en completar el ciclo. En conclusión, los ángulos o amplitudes pequeños podemos considerar al péndulo como un oscilador armónico simple. Si la amplitud es pequeña, podemos encontrar el periodo del péndulo utilizando 2 por pi raíz cuadrada de L entre G, donde L es la longitud de la cuerda y G es la aceleración debida en la gravedad. Claro, esto no es el único movimiento dentro del péndulo, existen más, pero de eso hablaremos en otro video. Y bueno, esperamos les haya gustado nuestro video. Recuerda, somos del equipo número 2 de la materia métodos numéricos, así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.